Una mujer fue abandonada en el altar el mismo día que debía comenzar su felicidad. Humillada ante todos, creyó que su historia había terminado, pero en su huida del dolor, Dios la llevaría justo al lugar donde comenzaría su propósito. Porque hay heridas que no destruyen, solo preparan el alma para reconocer los milagros. Dicen que el silencio puede romper más que un grito, y aquel día el alma de Elena se quebró sin hacer ruido. Había soñado con flores, promesas y eternidades. Pero el destino, tan sabio como cruel, tenía otros planes. A veces Dios no nos quita lo que amamos, nos libra de lo que nos habría destruido. La iglesia estaba llena. El aroma de las flores se mezclaba con el incienso y los murmullos de los invitados flotaban en el aire como una marea contenida. Las campanas resonaban a lo lejos, como si el cielo mismo respirara en ese instante solemne. Elena, vestida de blanco, sostenía su ramo con las manos temblorosas, mirando hacia la puerta con la inocencia de quien aún cree que el amor basta, de quien no imagina que hay finales que también son comienzos disfrazados. Pero el reloj siguió avanzando, y con cada segundo la esperanza se derretía como cera bajo el fuego. Los murmullos se apagaron, el silencio se volvió un cuchillo. El sacerdote evitó su mirada, alguien suspiró, y el tiempo pareció detenerse en un punto dolorosamente eterno. Entonces lo comprendió. El hombre que debía llegar no lo haría. No lloró frente a nadie, solo bajó la cabeza, dejó el ramo sobre el banco y caminó hacia la puerta lateral. El vestido rozaba el suelo, arrastrando la dignidad rota de quien acaba de perder lo que más amaba. Las miradas la siguieron como agujas, pero nadie se atrevió a decir una palabra. Cuando la vergüenza camina, el mundo se queda mudo. Esa noche, frente al espejo, apenas se reconoció. El reflejo le devolvía a una mujer sin brillo, vacía, con los ojos apagados y la fe temblando al borde del abismo. Pensó en quedarse, en fingir que todo estaba bien, pero el aire del pueblo se había vuelto irrespirable, lleno de rumores, miradas y compasión disfrazada. Al amanecer, empacó lo poco que tenía. Metió en la maleta un vestido, una foto y un suspiro. Tomó un tren hacia el aeropuerto sin saber a dónde iría. Solo quería huir del eco de una promesa rota, del sonido hueco de una iglesia donde aún resonaban los pasos que nunca llegaron. El avión despegó entre nubes densas. Elena cerró los ojos y oró en silencio. Dios, no entiendo nada, pero llévame donde deba estar. No pidió amor, ni venganza, ni explicaciones, solo dirección. Y sin saberlo, esa oración fue escuchada. El destino la llevó a un país pequeño, de montañas verdes y aldeas cubiertas de niebla. Allí, entre calles empedradas y casas de techos rojos, alquiló una habitación sencilla. La dueña, una anciana amable, le ofreció té de manzanilla y una sonrisa que no hacía preguntas. Por primera vez en semanas, Elena respiró sin que le doliera el pecho. Los días pasaban lentos, casi suspendidos. Caminaba por los mercados, miraba a los niños correr tras las palomas, escuchaba idiomas que no entendía, pero que le sonaban a libertad. El mundo seguía girando sin saber nada de su historia. Y en ese anonimato, su alma empezó a curarse poco a poco, como una herida que cicatriza bajo el sol. Una tarde, mientras el cielo se cubría de nubes y el aire olía a lluvia, decidió alejarse del pueblo. Siguió un sendero que bordeaba el bosque. El viento movía las ramas como si anunciara algo. Y entonces lo escuchó. Un llanto, suave, entrecortado, casi ahogado por los truenos. Elena se detuvo. El corazón le dio un vuelco. Siguió el sonido hasta encontrarlo. Un niño pequeño, cubierto de barro, empapado, temblando bajo un árbol. Estaba solo. No había nadie cerca.
Nadie lo buscaba. Por un instante dudó. El miedo la tocó por dentro como una sombra, pero algo dentro de ella, quizás la misma fe que creyó muerta, la empujó a actuar. Se arrodilló, lo envolvió con su chal y lo cargó en brazos. El cuerpo del niño estaba helado, pero en su mirada aún había vida. Si alguna vez sentiste que la vida se rompía, que todo se derrumbaba delante de ti, pero con el tiempo entendiste que no era el fin, sino Dios cambiando tu dirección, escribe en los comentarios: Dios cambió mi dirección. Y mientras corría bajo la tormenta, Elena sintió que algo en su interior también despertaba. El médico local la recibió sin decir palabra. Ella esperó toda la noche, sentada junto a la cama del pequeño, mirando su rostro dormido con esa mezcla de ternura y miedo que solo nace cuando algo sagrado está comenzando. No sabía quién era ni de dónde venía, pero había algo en él que la conmovía profundamente. Tal vez porque ambos habían sido abandonados el mismo día, cada uno de una forma distinta. Cuando amaneció, el doctor le dijo que el niño no tenía familia. Lo habían encontrado días atrás, cerca del río, sin nombre, sin historia, sin voz que lo reclamara. Elena guardó silencio, lo miró dormir y sintió que algo en su pecho, algo que se había roto frente al altar, comenzaba a latir otra vez. Desde entonces volvió cada mañana al pequeño hospital. Le llevaba pan, cuentos y canciones antiguas que su abuela le enseñó. El niño no hablaba, pero su mirada sí. Y en esos ojos, Elena encontró un reflejo de sí misma, dos almas que el mundo había dejado atrás, pero que Dios había hecho coincidir. No era compasión, era amor. Un amor distinto, silencioso, puro. Uno que no exige, no promete, solo abraza. Y sin darse cuenta, Elena comenzó a sanar cuidando lo que otro había abandonado. Cada sonrisa del niño era un amanecer, cada gesto una oración respondida, y aunque no lo sabía aún, ese encuentro cambiaría su destino para siempre. Porque aquella puerta cerrada en la iglesia había sido solo el comienzo de una historia escrita desde el cielo, una historia donde la herida se transformaría en propósito y la pérdida en milagro. Elena no supo cuándo comenzó a cambiar. Quizás fue el primer día que el niño sonrió, o tal vez aquella noche en que, agotada, se quedó dormida en la silla del hospital y despertó con su pequeña mano sujetando la suya. Era un gesto simple, pero en ese contacto algo se encendió. Una ternura nueva, limpia, sin nombre, como una chispa divina que atraviesa la oscuridad sin hacer ruido. Desde entonces, su rutina cambió. Comenzó a visitarlo cada mañana. A veces llegaba con pan caliente envuelto en una servilleta, otras con flores silvestres aún mojadas por el rocío. El personal del hospital ya la conocía. Ahí viene la mujer del niño, decían con una sonrisa que mezclaba cariño y respeto. Elena no corregía a nadie. No se sentía ofendida. Tal vez porque sin darse cuenta ya había aceptado ese papel. En el fondo, su corazón sabía lo que su mente aún no se atrevía a decir. Ese niño le pertenecía, no por sangre, sino por destino. El pequeño comenzó a mejorar. El color regresó a su rostro y su mirada, antes vacía, empezó a llenarse de curiosidad. No hablaba todavía, pero observaba todo. Las manos que lo cuidaban, las luces que entraban por la ventana, las sombras que danzaban sobre la pared. Parecía aprender el lenguaje del mundo a través del silencio. Y a veces, cuando Elena se levantaba para irse, él estiraba los brazos pidiendo que se quedara un poco más. Y ella se quedaba, aunque tuviera que caminar horas de regreso a casa, aunque la noche la sorprendiera bajo el mismo cielo donde un día creyó perderlo todo. Los días se hicieron semanas, y las semanas meses. Elena ya no contaba el tiempo. Había dejado de mirar hacia atrás,
hacia aquel altar vacío que alguna vez marcó su final. Ahora su vida giraba en torno a ese niño sin nombre, a ese pequeño milagro que cada día le devolvía un pedazo de sí misma. Una mañana de primavera, cuando el aire olía a pan recién hecho y los árboles se llenaban de flores nuevas, el médico la llamó a su despacho. Sobre la mesa, un montón de papeles. Su voz fue pausada pero clara. No hemos encontrado familia. Nadie lo busca. Nadie pregunta por él. Elena guardó silencio. Sus dedos se entrelazaron sin que ella lo notara. El médico la observó unos segundos, como quien ya conoce la respuesta antes de escucharla. Si usted quiere, añadió, puede iniciar el proceso de adopción. Elena no habló, solo asintió con serenidad. No fue una decisión repentina, era algo que ya habitaba en su alma, esperando el momento justo para pronunciarse. Al salir del hospital, el sol le acarició el rostro. Caminó despacio, sin prisa. El aire estaba tibio, lleno de vida. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso del pasado, solo gratitud. En las semanas siguientes llenó formularios, respondió preguntas, visitó oficinas. El proceso era largo, a veces cansado, pero no la desesperaba. Había aprendido a esperar sin ansiedad, como quien entiende que el destino se mueve a su propio ritmo y que las cosas verdaderas no se apresuran. Mientras tanto, el niño crecía entre risas y silencios. Cada día aprendía una palabra nueva, y una de las primeras fue mamá. Elena lo escuchó con incredulidad. El corazón se le apretó en el pecho. No lloró, no podía, pero sintió una corriente tibia recorrerle el alma. Aquel sonido breve, casi un suspiro, valía más que cualquier promesa rota, porque lo que un día fue abandono, ahora era pertenencia. Lo llamó Samuel. Porque Dios escuchó, dijo en voz baja, mientras firmaba el último papel con manos temblorosas. Y así, lo que comenzó bajo la tormenta se convirtió en hogar. En una casa pequeña entre montañas, los dos aprendieron a vivir de nuevo. Ella cocinaba pan por las mañanas y él jugaba con un perro que apareció un día en la puerta y nunca se fue. No tenían mucho, pero todo parecía suficiente. Cada tarde, el sonido de la risa de Samuel llenaba las paredes, como si la casa respirara luz. Elena comprendió que no era el amor lo que se había terminado en su vida, sino su dirección. Dios no le había cerrado la puerta del amor, solo la había guiado hacia otra forma de amar, más pura, más eterna. Esa que no promete nada, pero lo entrega todo. A veces, mientras tejía junto a la ventana, veía a Samuel correr por el jardín. El sol se filtraba entre las cortinas y la brisa movía su cabello. Entonces sonreía sin darse cuenta. Esa ventana era ahora su altar. Y cada rayo de luz, una bendición silenciosa que le recordaba que las pérdidas también florecen. Un día llegó una carta desde su país. El sobre llevaba un nombre que no veía desde aquel día en la iglesia. La abrió con manos firmes, sin miedo. Era una disculpa tardía, llena de palabras que ya no necesitaba leer. Cuando terminó, la dobló y la guardó en un cajón. El amor que había perdido ya no dolía. Había cumplido su propósito, llevarla hasta donde debía llegar. Esa noche, mientras Samuel dormía, Elena se sentó frente a la ventana abierta. La luna iluminaba las montañas y el viento movía las cortinas blancas como si el cielo respirara con ella. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, Dios, por las puertas que cerraste y las ventanas que abriste». En ese instante comprendió que los milagros no siempre llegan con trompetas ni resplandores. A veces llegan en forma de un niño dormido, respirando paz a tu lado, y entendió que la vida, con toda su dureza, no le había quitado nada, solo la había guiado hacia lo que realmente necesitaba. El tiempo pasó sin hacer ruido.
Las estaciones se sucedieron una tras otra, pintando las montañas de verde, luego de oro y finalmente de blanco. En esa pequeña casa entre colinas, la vida aprendió a hablar en voz baja. No había lujos, pero sí paz. Y a veces la paz vale más que cualquier milagro visible. Samuel crecía con una sonrisa que parecía pertenecerle al sol. Sus pasos ligeros llenaban los pasillos de ecos nuevos, de risas que espantaban los fantasmas antiguos. Elena lo observaba jugar desde la ventana, con esa ternura serena que solo nace cuando la maternidad no llega por sangre, sino por propósito. Porque amar a quien no esperabas también es un acto divino. Las tardes olían a pan recién horneado y a flores silvestres. Samuel recogía piedrecitas del río y las alineaba en el borde de la ventana. «Son mis tesoros», decía con orgullo. Elena sonreía. «Entonces esta casa está llena de tesoros», respondía, sin decirle que el mayor de todos era él. Con el tiempo, comenzaron a visitar los otros niños del pueblo. Algunos iban a jugar, otros solo a comer un trozo de pan y quedarse un rato. Eran hijos de campesinos, pequeños sin escuela, muchachos que la vida había dejado al margen. Elena los recibía a todos. Les enseñaba a leer, a rezar, a no rendirse. Y así, sin proponérselo, su casa se convirtió en refugio. No tenía letreros ni horarios, solo una regla. Quien entrara debía dejar el miedo afuera. Los niños llegaban descalzos, con la ropa gastada y los ojos cansados. Venían buscando pan, pero se encontraban con algo más profundo, una paz tibia, un abrazo, una palabra que les devolvía el valor de creer. Y cuando se marchaban, lo hacían distintos. No más ricos, no más limpios, pero sí más vivos. Se iban con los bolsillos llenos de esperanza. Algunos la llamaban Señora Elena, otros Mamá de Samuel. Pero en el corazón de todos era lo mismo. La mujer que nunca cerraba su puerta, la que cocinaba amor con forma de pan y lo servía sin preguntar nombres. Una tarde, un periodista del pueblo llegó para escribir una nota sobre aquel pequeño milagro cotidiano. Le preguntó por qué lo hacía, qué la había motivado a abrir su casa a extraños. Elena lo pensó un instante, con esa calma que solo da la certeza de haber entendido el propósito de la vida, y respondió con voz serena: «Porque un día Dios me abrió una ventana, y ahora no puedo cerrarla para nadie». El hombre la miró en silencio. En sus ojos había más verdad que en cualquier respuesta larga. A veces, las palabras sobran cuando el alma habla por sí misma. Los años siguieron su curso, suaves y pacientes. Samuel se hizo un joven noble, trabajador, lleno de gratitud. Le gustaba ayudar en el huerto, reparar cosas, cuidar de los niños más pequeños. Tenía manos firmes, pero un corazón tierno. Y cuando la gente del pueblo lo veía pasar, decían: «Ese muchacho fue criado con amor, se le nota hasta en la mirada». Tenían razón. El amor deja huellas invisibles, marcas que no se borran ni con el tiempo ni con la distancia. A veces, Elena lo encontraba mirando al cielo en silencio. «¿Qué piensas, hijo?», le preguntaba. Samuel sonreía sin apartar la vista del horizonte. «Pienso que si tú no hubieras salido de tu país, yo no estaría aquí». Elena lo abrazaba sin palabras, porque a veces la gratitud no necesita voz, basta la presencia. Cuando Samuel cumplió 18 años, quiso estudiar para maestro. «Quiero enseñar», dijo una tarde mientras empacaba sus libros, «como tú me enseñaste a mí». Elena lo apoyó con todo lo que tenía, incluso con lo que no. Y aunque sonreía, sintió la nostalgia suave de quien aprende que amar también es saber dejar ir. Pero comprendió algo más profundo. Los milagros no se quedan, florecen y luego caminan solos. El día que él se marchó, la casa quedó en silencio. Un silencio dulce, lleno de recuerdos. Elena preparó pan,
limpió las ventanas y se sentó frente al fuego. Ya no había dolor, solo gratitud. Recordó aquel altar lejano, aquel vestido blanco que nunca usó, y sonrió. Si pudiera volver atrás, no cambiaría nada, porque ahora entendía que Dios nunca la había dejado sola, solo le había cambiado la dirección del amor. Y lo que un día creyó pérdida fue el inicio de su propósito, un propósito que ahora tenía nombre, rostro y un legado que seguiría creciendo en otros corazones. Al caer la tarde, se acercó a la ventana. El viento movía las cortinas, las mismas que habían visto pasar los años. Elena cerró los ojos y susurró: «Gracias, Dios, por no darme lo que pedí, sino lo que necesitaba». En ese instante, el sol se escondió detrás de las montañas, pintando el cielo del mismo color que sus recuerdos, dorado, tibio, eterno. Era el fin de una historia y el comienzo silencioso de muchas más. El tiempo siguió su curso, paciente y discreto. Los niños del pueblo crecieron, las montañas cambiaron de color y la casa de Elena se volvió parte del paisaje, una ventana abierta donde el pan olía igual que la bondad. Samuel, ya un hombre hecho y derecho, enseñaba en una escuela de otra ciudad. Aunque la distancia los separaba, nunca dejó de escribirle. Cada carta era un pedazo de gratitud, una semilla de regreso sembrada en papel. Una mañana, mientras Elena regaba su pequeño jardín, una figura apareció al final del camino. El sol le daba en la cara, y por un instante creyó estar viendo un recuerdo. Pero no era memoria, era Samuel, más alto, más fuerte, con esa misma sonrisa que un día le devolvió la fe. Dejó las flores a un lado y caminó hacia él. No hicieron falta palabras, se abrazaron largo, como quien vuelve al punto exacto donde todo comenzó. Pasaron los días entre risas, historias y silencios cómodos. Samuel traía libros, nuevas canciones, relatos de sus alumnos. Le contó cómo en su escuela había iniciado un proyecto para ayudar a niños huérfanos, inspirado en lo que ella había hecho años atrás. Elena lo escuchaba con el corazón lleno. Comprendió entonces que su obra no había terminado, solo había cambiado de manos. El pueblo también había cambiado. Los niños que antes corrían por su jardín, ahora eran adultos que la visitaban los domingos, llevando a sus propios hijos. La llamaban Mamá Elena, abuela, bendición. Y ella reía con esa dulzura tranquila de quien no necesita reconocimiento, porque sabe que ya cumplió su propósito. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las colinas, Samuel se acercó a ella y dijo: «He pensado en volver, mamá. Quiero quedarme. Quiero cuidar esta casa, este jardín, y continuar lo que tú empezaste». Elena lo miró largo rato, con los ojos brillando entre lágrimas y orgullo. «Entonces ya lo entendiste todo», susurró. «El amor no se guarda, hijo, se multiplica». Los días se llenaron de pequeños gestos: pan compartido, risas en el patio, manos que trabajaban la tierra. Samuel reabrió la escuelita del pueblo y convirtió una habitación en biblioteca. Sobre la puerta, una frase escrita en letras sencillas: «Aquí aprendemos a mirar por las ventanas que Dios abre». Elena, ya mayor, pasaba las tardes sentada junto a esa ventana, viendo el jardín florecer una vez más. Le gustaba observar cómo el viento movía las hojas, cómo el sol acariciaba los muros con esa ternura antigua. A veces cerraba los ojos y podía oír la risa del niño que había rescatado aquella tarde de lluvia, el mismo niño que ahora enseñaba a otros a creer. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Samuel se acercó para cubrirla con una manta. Elena abrió los ojos y le tomó la mano. «¿Sabes, hijo?», dijo con voz serena. «Durante mucho tiempo pensé que Dios me había dejado sola». Él sonrió con ternura. «Y ahora
Ahora sé que nunca estuve sola, solo estaba en el camino hacia ti. El silencio los envolvió. Fuera, el viento movía las cortinas como si el cielo mismo respirara dentro de la casa. Elena miró hacia la ventana abierta y sonrió. Había cumplido su misión, y aunque su cuerpo estaba cansado, su alma seguía luminosa. A la mañana siguiente, el sol entró suave por la ventana. Samuel preparó café y pan, pero Elena no se levantó. Dormía en paz, con el rostro tranquilo, como quien finalmente regresa a casa. En sus manos, una carta, la última que había escrito la noche anterior. Decía solo unas palabras: no temas cuando Dios cierre una puerta. A veces, lo que parece final es solo el comienzo de tu propósito. Samuel lloró, pero no con tristeza. Sus lágrimas caían como bendiciones. Entendió que nada se había ido, que el amor no muere, solo cambia de forma. Y mientras el viento movía las cortinas, repitió en voz baja: gracias, Dios, por la mujer que me mostró tus ventanas. Esa tarde, el pueblo entero se llenó de campanas, y quienes la conocieron no lloraron su partida, la celebraron. Porque Elena no se fue, se quedó en cada niño que ayudó, en cada pan compartido, en cada puerta que alguna vez decidió abrir. Y así, entre montañas y luz, su historia se convirtió en leyenda. Una leyenda que aún susurra al oído de quien ha perdido algo. No llores por la puerta cerrada. Mira bien, porque quizá, justo ahora, Dios te está mostrando tu ventana. A veces creemos que el final de algo es una pérdida, pero en realidad es el comienzo de nuestro propósito. Dios no cerró esa puerta para castigarte, la cerró para guiarte hacia la ventana que cambiaría tu historia. Elena pensó que su vida había terminado frente a un altar vacío, pero fue allí donde el cielo comenzó a escribir su misión. Porque cuando todo parece caerse, Dios sigue construyendo, solo que desde otro lado. Y si hoy tú también sientes que una puerta se cerró, no te desesperes. Quizás, como Elena, estás a un paso de descubrir que lo que perdiste no era el final, sino el camino hacia la bendición que esperabas sin saberlo. Si esta historia te hizo pensar en cómo Dios transforma lo que parece un final en un nuevo comienzo, escríbelo en los comentarios con la frase: confío aunque no entienda. Tu mensaje puede inspirar a alguien que hoy necesita una palabra de fe, y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir recibiendo relatos que te recuerdan que ninguna puerta cerrada es definitiva cuando Dios tiene el control. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia.